Las cuarentenas, o 4x10, han sido una importante y antigua medida para contener y controlar las epidemias. La modernidad ha permitido que los aislamientos sean diferentes, por una parte, más complejos de implementar, y por otra, con la potencialidad de ser más dignos, seguros y efectivos. Pero esto es solo potencial. Las cuarentenas son una medida extrema que requiere interdisciplinariedad, una mirada de gestión social integral y no solo médica y o económica. Una medida que no puede generar más daño que el que se busca evitar. Cuarentenas eternas solo incrementarán la posibilidad de incumplimiento presente y futuro y con ello una consecuencia inevitable: mayor riesgo de contagio y muerte, mayor impacto social, emocional y económico. Un aislamiento masivo no puede ser sinónimo de arresto domiciliario. En grandes urbes podrá implicar el cierre del gran comercio, pero no necesariamente del negocio de barrio. Tampoco tiene por qué afectar la posibilidad de salir a caminar, a hacer ejercicio, a disfrutar de una plaza o un parque. Pero al requerir disminuir la movilidad entre zonas, podrá restringirse, por ejemplo, o incluso prohibirse el transporte público y privado. En una ciudad no puede ser todo considerado como una actividad esencial. Pero si las cuarentenas son mal manejadas, a medida que pase el tiempo, claramente todo terminará siéndolo. Definir y redefinir es fundamental. No puede aplicarse un aislamiento masivo como se hacía en el siglo XIV para la peste negra, y menos con un enfoque donde el centro es el virus y los hospitales. Tampoco se trata de no considerar el factor económico y menos satanizarlo, pues detrás está el sustento de cada uno de nosotros. Si llega a afectarse demasiado, será inevitable poner a las personas en la disyuntiva entre salud o sustento. En economías con alto nivel de informalidad laboral, escasa protección social, esta pandemia ha incorporado desafíos adicionales, entonces no basta con ordenar un aislamiento masivo u otras medidas de restricción, sin antes haber instalado las medidas sociales que van desde lo comunicacional hasta recursos económicos. Pero solo así se establecerán las condiciones para que sean dignas, seguras y efectivas. Si algo hará la diferencia en esta emergencia, será si se pone o no a las personas en el centro de la ecuación, si hay un enfoque parcial o social integral, si finalmente el Estado está más presente o más ausente. Pues de ello dependerá si se incrementa o disminuye el riesgo, el dolor en todas sus dimensiones. Y por eso, definir y redefinir las cuarentenas es algo que no puede esperar.